Muy buenas tardes, nuevamente estamos en un miércoles más que por gracia de Dios podemos compartir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y hoy vamos a tocar un tema muy importante, uno de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, en este caso el capítulo 3, versículo 1 al 6, el mensaje a la iglesia de Sardis. Acuérdate de lo recibido, va a ser puntualmente el tema, pero vamos a desgajar todos los ingredientes que tienen estos 6 versículos. Y la iglesia de Sardis, voy a hacer una pequeña reseña histórica de esta ciudad, la de Sardis. Sardis significa los sobrevivientes. Es una ciudad muy antigua, fundada por el rey libio Giges en el 680 al 644 a.C. Fue capital del antiguo reino libio y en su historial data de 2 caídas en manos de sus enemigos, y las dos veces fue por descuido de sus vigilantes o de sus atalayas. Y acá voy a hacer un paréntesis. Ustedes se acuerdan que en un momento hablamos que todas las ciudades de aquel tiempo estaban amuralladas, y en la puerta principal, arriba de la puerta, había un puesto de vigilancia. La persona que estaba ahí se lo llamaba vigilante o se lo llamaba atalaya. La función de este hombre ahí sobre la puerta principal de la ciudad era ver el panorama frente en el campo, frente a la ciudad, y avisar a los de la ciudad el peligro que venía, ya sea un ejército o una persona, un jinete, se le avisaba, se anunciaba al ejército. La función principal de la atalaya era esa. Las 2 caídas que tuvo Sardis en su historial era porque el atalaya no avisó a la ciudad, no avisó al ejército dentro de la ciudad el peligro que era inminente, el peligro que se venía, y por eso las 2 derrotas que había tenido en su historial esta ciudad. En el 547 a.C. fue conquistada por los persas, y en el 330 a.C., con Alejandro Magno, Sardis pasó a convertirse gradualmente en una auténtica polis griega, que polis significa que era una comunidad política que se administraba por sí misma. O sea, en castellano diríamos que llegó a ser una ciudad realmente importante en cuanto a la política y a la administración. La ciudad se administraba por sí misma, no dependía de las otras ciudades, por sí misma funcionaba y crecía y crecía. Luego cayó en manos de los romanos y continuó en manos de los romanos floreciendo esta ciudad de Sardis. En el siglo IV después de Cristo, Sardis se convirtió en un importante centro de la cristiandad. La ciudad de Sardis, para que nos ubiquemos, está al oeste de Turquía, en la provincia de Manisa de Turquía, ¿no? Así que bueno, este es un pantallazo de quién es la ciudad de Sardis, así que ahora vamos a meternos en el mensaje a esta iglesia que está en Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis, desde el versículo 1 al versículo 6, poquitos versículos que encierra este capítulo, pero realmente es tremendamente profundo estos versículos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Jesús dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta carta de Juan, de Jesús, enviada por Juan en la isla de Patmos, data, como dijimos el miércoles pasado, de fin del primer siglo después de Cristo. El mensaje de Jesús comienza diciendo: yo conozco tus obras. Este yo conozco tus obras está en todas las iglesias. Y hay una razón de ser, es que cuando Juan comienza a ver la visión de la revelación del Apocalipsis, dice la Biblia que Juan se dio vuelta para ver de quién era la voz que hablaba y vio a Jesús, a uno semejante al Hijo del Hombre, a Jesús, que se paseaba, se movía en medio de las 7 iglesias, en medio de los 7 candeleros de oro. Por esa razón, Jesús conoce sus obras y no hay forma de ocultar ninguna situación. Entonces, yo conozco tus obras, y el versículo 2 del capítulo 3 dice, comienza diciendo, en primer lugar dice, sé vigilante. Este mensaje, sé vigilante, cobra real importancia en el historial de este pueblo, ya que en su pasado esta situación no lo enorgullecía. El hecho de que las 2 caídas que tuvo Sardis frente a sus enemigos fue por culpa del vigilante. Entonces Jesús toma esta situación. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba pasando lo mismo que la ciudad, que socialmente pasó, lo mismo estaba pasando la iglesia en Sardis. Era como que se iba transmitiendo esta situación a los cristianos. Sé vigilante, sé vigilante. Había una atalaya el cual no cumplía la función, y vamos a ver más adelante que el enemigo común de nuestra fe, que es el diablo, estaba haciendo estragos entre el pueblo del Señor allí en Sardis. Y recordemos que era una ciudad importante, que tenía mucha trascendencia la iglesia en la ciudad. Tenía mucho contacto, había los que se convertían, tenían que ver con la ciudad, como es lógico, pero lamentablemente, espiritualmente, esta gente, estos primeros cristianos, estaban descuidando su situación espiritual. Por eso dice, sé vigilante. Y dice, tus obras no son perfectas. He hallado que tus obras no son perfectas ante Dios, en segundo lugar. En tercer lugar dice, afirma las cosas que están para morir. Nosotros diríamos acá en Argentina, salvemos lo que está agonizando, lo que todavía tiene vida, lo que vale la pena rescatar. Había cosas que esta gente ya no podían rescatar esa situación. Dice, yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Había cosas, y luego le habla de las obras. Había cosas que habían muerto ya. Habían muerto. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de olor de muerte también. Producían olor de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos cristianos, de mucho labio para afuera, de mucha palabra, decían,
yo soy cristiano, pero la verdad es que sus obras estaban lejos de lo que Dios quería que hagan, ¿no? Ellos escribían con su mano algo, decían con su boca algo que borraban con su coda, que su historial decía lo contrario, estaban muertos, decían que tenían vida, pero en realidad sus obras manifestaban lo contrario. Y dijo Jesús en una oportunidad, ¿se acuerdan? Dice, el árbol se conoce por el fruto. No se puede dar frutos buenos en un árbol malo. Tampoco dar frutos malos en un árbol bueno. Y podríamos citar un montón de enseñanzas de los evangelios de Jesús cuando dijo del hombre bueno que va a su baúl, a su cofre, a su tesoro y saca de ahí cosas buenas, ¿no? Y podríamos citar lo que dijo Santiago también en la carta a los Santiago, que dice que la fe se ve por los frutos. Así que esta gente lamentablemente tenía muchas cosas que muy de labio decían que amaban a Dios, pero sus hechos hablaban exactamente lo contrario. ¿Cuál es la solución a este problema entonces? En primer lugar, versículo 3 comienza diciendo acuérdate. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice lo siguiente. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Esta era la situación de esta iglesia. Por eso es tremendo el mensaje que Dios le está transmitiendo. No le está pidiendo un consejo, no le está transmitiendo un consejo Dios a esta iglesia. Le está dando una orden. Acuérdate. A ver, paraos en los... No sigas avanzando más, quiere decir esto. No sigas avanzando más, detenete. A ver, las obras que estás haciendo están mal. Perfecto, pará. No sigas haciendo esas obras. Detenete. Pensá cuál es la senda antigua, a ver qué camino tenés que tomar. A ver, estás en una disyuntiva entre dos caminos, se abren dos caminos. No sigas avanzando. Si te perdiste cuando vas en la ruta, ¿cuál es la solución? Pará. No sigas avanzando. Vamos a preguntar el GPS, vamos a preguntarle a un policía que encontremos en la calle, a una persona que encontremos, a ver cómo puedo hacer para retomar este camino. Esto es lo que Dios le está diciendo a través de Jeremías. Parate en los caminos, preguntá cuál sea la senda antigua y entonces andá por esa senda. Y ellos dijeron, no andaremos. Así de porfiado eran, ¿eh? Así que acuérdate. En segundo lugar dice, lo que has recibido y oído. Esto es, ¿cómo llegó el mensaje de... Acordate, parate, no sigas avanzando. Es preferible detenerte en la obra del Señor, que no hagas nada, pero que tomes memoria, de lo que recibiste y oíste. El principio, ¿cómo llegó el mensaje de salvación? ¿Cómo lo aceptaron? El principio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del primer amor? Bueno, esto es lo mismo. Pará, detenete. ¿Y cómo nació la iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis se estableció como resultado del avivamiento espiritual que comenzó en Éfeso y se extendió por toda Asia Menor. Fíjense, escuchemos, tomen su Biblia y leamos lo que dice en Hechos capítulo 19, versículos 8 al 11. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacios de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Así que
como consecuencia de ese avivamiento se extendió la palabra por todo Asia y llegó a Sardi. Era un momento muy lindo de avivamiento, la gente creía en el Señor Jesús y lo aceptaban y vivían cosas extraordinarias, el primer amor. Pero luego se fueron apartando, sus obras fueron siendo malas, y esto es lo que Dios le decía. Y como ingrediente importante, tengo que mencionar que esta iglesia no tenía enemigos externos que lo perseguían, ni se dejaron arrastrar por falsas doctrinas como la iglesia de Pérgamo y de Tiatira, allá también en Asia, una de las 7 iglesias. Pero quizás este fue el detonante. Como no tuvo enemigos externos que los perseguían ni había oposición, iban creciendo y creciendo, quizás este fue el detonante para que ellos se relajaran espiritualmente y comenzaran a morir espiritualmente con las cosas que ya venimos hablando, ¿no? Que practicaban y que eran malas y que no podían manifestar lo que Cristo había hecho realmente en su vida. Entonces habla de sus obras, que sus obras eran malas. En este caso, he hallado tus obras malas. Quizás lo santo se volvió vulgar entre ellos y ya no tenían más temor del Señor. Tienen nombres de que vives, dijo Jesús a través de Isaías. Tienen nombres de que vive a través de Juan. El mensaje, Isaías capítulo 29, versículo 13, dice lo siguiente. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Su corazón está lejos de mí, de labio me honra. Esta era la experiencia, subrayo. Y fíjense en que ya Isaías, hace mucho tiempo atrás, hablaba proféticamente también de esta situación que iba a vivir esta iglesia de Sardi. En tercer lugar dice, guárdalo. Entonces, acuérdate de lo recibido y oído, y luego dice, guárdalo. La palabra guardarlo, vamos a decir, literalmente, ¿no?, es obedecerlo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 15, dice, este pueblo oye pesadamente. El mensaje de Dios, cuando iba llegando al pueblo de Sardis, ellos les fastidiaba escuchar ese mensaje. Es lo que dice, oír pesadamente significa que te molesta lo que estás escuchando. Y a veces puede ocurrir que la palabra es abierta, es anunciada, ¿no? Y le pasaba a este pueblo, dice, ellos oyen pesadamente lo que Dios les transmitía. Entonces, claro, por consecuencia, no podían hacer sus obras buenas. Sus obras iban a ser malas. ¿Por qué? Porque oían pesadamente, no aceptaban lo que Dios les instruía. Podemos hacer nosotros lo mismo, exactamente, ¿no? Entonces dice, oyen pesadamente. Y guardar, la palabra guardar, en un sentido más profundo, viene del germánico wadon. El origen, la palabra guardar, viene del germánico wadon, que significa 3 cosas: vigilar, custodiar y proteger. Guardar significa colocar una cosa o elemento donde está seguro. Vigilar, custodiar y proteger, que no es nada más y nada menos que ponerlo en práctica. No hay forma más buena, más linda, más agradable para guardar una cosa que no la perdamos, que poner en práctica, que estar a la expectativa de eso. Eso es guardar. Y entonces vamos a obedecer, claro, porque la palabra va a hallar cabida en nuestros corazones y vamos a vivirla, vamos a practicarla, vamos a hacer lo que se nos está enseñando, ¿entienden? Entonces, en Jeremías
capítulo 6, versículo 10. Miren lo que dicen, escuchen bien, lo voy a leer en la versión NBI. Dice, ¿a quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Dice Dios, ¿no? Y escuchen bien la definición. Dice, tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende. Detestan escucharla. Eso es lo que dijo Jesús en el texto que mencioné de Mateo. Con sus oídos oyen pesadamente. Pero me llamó la atención la expresión esta. Tienen tapados los oídos. En la versión 60, Reina Valera 1960, dice incircunciso de oído. Tienen tapados los oídos. Esto es lo mismo. Miren, este mensaje es más actual que el de la versión 60, incircunciso, porque la palabra incircuncisión para nosotros los argentinos es como que la conocemos, pero no es muy utilizable. Lo que sí es utilizable, tapados los oídos, que significa lo mismo, Tienen tapados los oídos. ¿Saben qué quiere decir? Es hoy en día, fíjense ustedes que los chicos y las chicas de la época actual, moderna, usan mucho los celulares, escuchan música y se ponen audífonos. Tapados los oídos, ¿no? Tienen tapados los oídos literalmente. Y ustedes les hablan y ellos no le dan bolilla porque no los escuchan. Esto pasaba con la iglesia de Sardi. Dios les daba el mensaje y tenían tapados los oídos. No lo escuchaban. Entonces no podían poner en práctica la palabra de Dios. Por eso oían pesadamente. Tenían tapados los oídos. Les fastidiaba escuchar lo que Dios le decía. Entonces, ¿cuál es la solución para todo esto? Es arrepiéntete, dice, ¿no? Arrepiéntete. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Arrepiente y aparta. El apartarse es la conversión. Yo reconozco, para arrepentirme de algo, tengo que reconocer de qué me tengo que arrepentir. Por eso que la invitación de Dios, la orden de Jesús, en este caso es acuérdate, a ver, hacé memoria, acuérdate. Y cuando nos acordamos y miramos por las sendas antiguas, decimos, acá está el quid de la cuestión, perdóname Dios, y le pedimos perdón, y entonces podemos cambiar nuestra posición. Esta era la única solución para la iglesia de Sardi. Por eso es la única forma de afirmar las cosas que estaban para morir. Si la iglesia no se arrepentía, no seguía este paso, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no seguía este paso, la iglesia iba a morir totalmente. Lo que ya murió, bueno, ya murió, listo, dejalo a un lado. Pero afirmar las cosas que están para morir, que están agonizando, pero tienen vida. Tienen vida. Entonces, afirmala. Arrepiéntete. Y hay unas profecías dadas para el que venciere. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y el cumplimiento de esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, que dice lo siguiente. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Y fíjense en lo que dice en el capítulo 7, el versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y acá dice, al principio, el mensaje de la iglesia, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Esto es extraordinario. Ser digno es ser merecedor. Son dignos de andar en vestiduras blancas. Y ahí leímos que una gran multitud, con palmas en las manos,
vestidos de ropa blanca y en la presencia del Cordero. Eso va a tener cumplimiento allí. Será vestido de vestiduras blancas. La profecía estaba dada y iba a llegar ese momento de aquellas pocas personas, el que venciere, el que se acuerda de su origen, el que se acuerda de lo que había recibido y oído, el que lo guarda, el que lo pone en práctica, el que lo pone en un lugar seguro, el que lo protege, el que pelea por eso y se arrepiente de sus pecados, de sus malas obras, de sus obras que no son dignas, como dice al principio el mensaje a la iglesia de Sardi, dice: todos aquellos van a ser vestidos de vestiduras blancas y andarán en la presencia del Cordero. En segundo lugar, dice la promesa y la profecía: y no borraré su nombre del libro de la vida. Y el cumplimiento lo tiene ahí, ¿no? Cuando van a ser abiertos los libros, dice en Apocalipsis, y van a ser también abierto un libro que es el libro de la vida, y el que no se encuentre inscrito o registrado en el libro de la vida y que no sea leído su nombre en el libro de la vida, el tal no va a tener entrada al reino de los cielos, a la nueva Jerusalén que Jesús fue a preparar. Y en ese momento, dice, confesaré su nombre delante de los ángeles y delante de mi Padre. Por eso el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje es maravilloso, es extraordinario, es fuerte, es verdad, es fuerte, pero cuánta reflexión merece de nosotros, cuánto cuidado merece de nosotros, cuánto merece de nosotros para que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea, como dice Pedro en una de sus cartas, no sea que nos deslicemos. Esto pasó con la iglesia de Sardis y es un llamado de atención para nosotros. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Tengámoslo presente en nuestra memoria, protejámoslo, defendámoslo, peleemos por eso, guardémoslo, pongámoslo en práctica, seamos obedientes y arrepintámonos de aquellas cosas que necesitamos arrepentirnos para que nuestros nombres sigan estando en el libro de la vida, para que nuestras vestiduras sigan siendo las vestiduras blancas, la de un cristiano, de una persona perdonada y restaurada por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Nuestro pecado mancha nuestra vestidura. Nuestro pecado mancha nuestra vestidura y únicamente con vestiduras blancas y resplandecientes podremos presentarnos ante la presencia del Padre, ante la presencia del Hijo, en aquel momento. Será extraordinario. Vale la pena luchar por esto. Vale la pena luchar por esto. Dios te bendiga. Sucio por el pecado estaba mi corazón, dice así. Sucio por el pecado estaba mi corazón, mas por su sangre preciosa Cristo me lo lavó, y por las calles de oro